decíamos, llegó septiembre, llegó con sorpresas para muchos a propósito del IMASEC que publicó el Banco Central durante esta mañana. 4,2%, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo que no veíamos cifras así? O sea, perdón, el último era 0,2%. Claro. Ahora 4,2%, empujado se entiende por los servicios. Un 60% de esa cifra es atribuible a servicios. Vamos a hablar acerca de esto, de sus implicancias. Vamos a entender también si es tendencia o es una golondrina que no hace verano. Lo vamos a hablar con Rodrigo Monteros, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, está en línea con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Loreto, Álvaro. Un gusto volver a saludarlo. Igualmente. ¿Sorprendido también? Sí, pero son esas sorpresas bonitas, ¿no? Que cultivan el optimismo. Me parece que habíamos cerrado el primer semestre con un sabor amargo en la boca, luego del mal dato del mes de junio, que un poco nos llevó de vuelta a la realidad, pero este primer dato correspondiente al segundo semestre, ¿verdad? Estamos partiendo ya la segunda parte del año, nos permite empezar con un poco más de optimismo, aunque por cierto hay que tomarlo con cautela, puesto que ya en el pasado, y sobre todo durante este año, hemos visto una economía bastante volátil, con cifras que nos sorprenden al alza, como ocurre en esta oportunidad, pero también con cifras que nos han sorprendido fuertemente a la baja. Ahora, no es menor esta cifra y saber si podría ser una tendencia, porque podría corregir el crecimiento anual, ¿no es cierto? Estamos en el 2 y podría corregir si es que se mantiene así, más hacia el 2,5 anual, ¿no? Pero se está discutiendo en este momento también el presupuesto, entonces esta cifra es particularmente relevante si se le suma además el precio del cobre, pasar los cálculos del presupuesto 2025, ¿no, profesor? Sí, mira Álvaro, es una buena pregunta, porque durante el último tiempo ha existido un debate respecto a hasta qué grado nos estamos volviendo un poco dato dependiente. Y eso significa básicamente que tendemos a sobrereaccionar a propósito del último dato que tenemos sobre la mesa. Y yo creo que hay que tratar de evitar eso, aunque hay varias tentaciones, digamos, para apuntar en esa dirección. Necesitamos ver una tendencia más de largo plazo. Y cuando uno atiende lo que ha sido la trayectoria más reciente de la economía chilena, no el dato puntual, tú puedes constatar que durante el primer semestre, sorpresas más, sorpresas menos, terminamos creciendo a una velocidad consistente con lo que es nuestro crecimiento tendencial, es decir, nuestra capacidad para crecer a largo plazo sin acumular desequilibrios. Y lo que va a terminar ocurriendo, creo yo, durante este segundo semestre, es que de nuevo, sorpresas más, sorpresas menos, la economía va a terminar encajando un año 2024 con un crecimiento en torno a 2,5%, que tributa o es consistente, digamos, con lo que es nuestra capacidad de crecer en el largo plazo. Y de hecho, a propósito de tu pregunta, Álvaro, precisamente el día viernes conocimos las estimaciones de los expertos que son convocados por la DIPRES regularmente en el contexto de la elaboración de la ley de presupuesto o del proyecto de ley de presupuesto que después se discute en el Congreso. Y ahí los expertos coinciden, digamos, en que la economía chilena hoy día es capaz de crecer, digamos, en el mediano y largo plazo, a una velocidad de 2,1%. Por tanto, debiésemos naturalmente converger a eso. Y si nos desviamos mucho de eso, ojo, es porque estamos incubando desequilibrios y eso habrá que corregirlos posteriormente. Bueno, esperando por supuesto que los otros datos del año, este es de julio, entonces por eso se habla del segundo semestre, pero profesor, preguntarle, ¿hubo algo en particular que nos haya arrojado también o que haya, que se fundamente, ¿no? Esta cifra también? El Banco Central habla del crecimiento en todos los componentes, destaca los servicios, industria, estaba leyendo acá la producción de bienes, el comercio, el tema de vacaciones de las vacaciones de invierno, ¿no? Exactamente. ¿Hay algunos factores también que hayan impulsado este alto IMASEC? En particular, ¿no? Sí, mira, efectivamente, el dato estuvo empujado, por decirlo así, por los diferentes componentes que estructuran el IMASEC en nuestra economía. Servicio, industria, minería, que también ha estado particularmente dinámica durante el presente año. Es decir, mira, todos los analistas en general, y si tú revisas las encuestas de expectativas económicas que regularmente levanta el Banco Central para tomar un poco la temperatura de la economía, todos esperaban una cifra positiva, ¿sí? Todos esperaban un crecimiento en torno a 2,5%. Ese era el consenso. Había alguien por ahí que está un poco más escapado con un crecimiento de 3,4, 3,6, pero era visto como con distancia, digamos, por el resto del mercado.
Hay elementos que seguramente ayudaron, digamos, de manera puntual, pero fíjate que la buena noticia es que aunque haya elementos puntuales que podrían haber estado empujando el carro durante el séptimo mes, Sí. si tú analizas el índice desestacionalizado del IPC, es decir, aquel que te saca de encima todos esos componentes que eventualmente fueron estacionales, fueron puntuales, fueron coyunturales, la economía también muestra un dinamismo muy positivo durante el séptimo mes del año. Me encantaría poder hablar de que estamos frente a un punto de inflexión, pero me parece que lo más razonable es esperar, seguir acumulando cifras, porque esto ya nos ha pasado Sí. durante los últimos meses. También hemos sido sorprendidos muy positivamente por cifras económicas. Si ustedes hacen memoria, el primer trimestre, sobre todo enero, febrero, partimos con cifras económicas muy, muy halagüeñas, pero al poco andar, finalmente terminamos estacionándonos nuevamente en lo que es nuestro crecimiento tendencial. Por eso es que yo hago un llamado a calmar los ánimos, no sobrereaccionar, y hay que esperar con mucho interés lo que será el informe de política monetaria que nos presentará el Banco Central el próximo día miércoles, puesto que ahí hay más análisis, más información que podemos intentar desentrañar. Claro, el tercer IPOM justamente el Banco Central de este año para septiembre, con las proyecciones de todos estos datos, ¿no? De crecimiento también de la inflación, de los precios, precio del cobre, en fin. Muchísimas gracias, profesor Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Gracias, profesor, buenos días. Buen septiembre. Muchas gracias. Buen Excelente día, septiembre, sí, pues, de veras. Un abrazo, buen día. Las otras cifras también se espera, la inflación, insistimos, el INE va a dar a conocer el IPC también, ojo con las cuentas de la luz y con otros Los productos. recortes de tasa probablemente. Además, la ¿cierto? decisión Eso del es Banco mañana, Central. ¿no? Banco Central, sí, Sí. justamente. Esta semana vamos a estar viendo eso también. Les